No tiene sueño. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de sumergirnos dentro de la epístola a los Corintios, una de las 13 cartas paulinas en las cuales el apóstol Pablo dirigió a las congregaciones de aquel entonces, las que estaban fundadas en aquel entonces. Algunas que ya estaban y otras que él logró fundar. Eran los comienzos de la iglesia primitiva en ese entonces. En las investigaciones para ti y para mí, nosotros vamos a terminar el día de hoy del punto, justamente del punto el que tiene por título el día de hoy, o sea, el día presente, pues el de hoy. Esto nosotros lo dejamos acá en donde expuse de que el día de hoy contiene todas las oportunidades. Es como una nueva hoja limpia en la cual uno comienza el día esperando cosas agradables y pues le caerán todas esas cosas agradables. Uno comienza el día pensando otra cosa, pues y también le caerán esas otras cosas que uno pensó. Piensa lo bueno y se te dará. Allí fue donde quedamos en la última vez que tocamos este punto. Hoy vamos a terminar de desarrollarlo junto con la importancia que tiene para nosotros el estar claro de lo que significa ese aspecto de Dios llamado luz para todos nosotros. Esto lo vamos a tocar nuevamente en vista de que hay mucha ignorancia al respecto. Hay algunos que hasta se burlan de que la luz, de que si Gaddafi, que si el Oriente, que si yo no sé qué, y cosas así porque desconocen pues la profundidad de nuestra esencia. Pero como no estamos aquí para censurarlos a ellos, ni para hacerles ver el ridículo el cual están haciendo en su vida, sencillamente pues lo que vamos es a dejarles las informaciones para que ellos puedan instruirse y así tener soluciones a la mano cuando realmente se les presente
el momento verdadero de encontrarse con ese conocimiento y con cualquier posible tribulación que se le pueda presentar en la vida diaria. Cosa que eso no sería nada nuevo ni escaso, porque hasta el mismo Maestro, el que enseña la doctrina, Jesucristo, dice que en este mundo tendremos tribulaciones, lo cual significa problemas, todos, sin excepción. En este punto, pues, son situaciones variadas de la vida diaria y que realmente tenemos que aprender a sorteárnoslas de la mejor forma posible para poder nosotros ir solucionando lo que es más indispensable que solucionemos en nuestra vida diaria. Hoy, como quedamos con este espacio de investigaciones para ti y para mí del orden metafísico inconcluso, hoy vamos a terminar de desarrollar el tema que ya está adelantado acerca del día de hoy. Mirando siempre hacia atrás, solamente vamos a estar inconscientes de lo bueno que podemos tener frente de nosotros. Porque estamos allá en el limbo, perdidos en el espacio, en un pasado el cual ya no existe, y pensando en eso, pues dejamos de ver las oportunidades en potencia que tenemos frente a nosotros todos los días, con referente a cualquier área de nuestra vida y sobre todo esa área en la cual estamos buscándole soluciones. De eso se trata. Entonces, sino que nosotros trayendo lo malo del pasado al presente, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro, teniendo pues una habitación aireada, perfumada, con todas las de la ley, bien cómoda, entonces preferir quedarse en un cuarto oscuro, húmedo, con maloliente, pues es una decisión verdaderamente un poco absurda. Pero, sin embargo, pues pasa inconscientemente en la vida de muchas personas, que prefieren mantener un concepto de la vida equivocado que los ha traído del ala durante toda su existencia y sin embargo prefieren sostenerlo porque se plantean que no saben vivir de ninguna otra forma. Pero la realidad es que nadie nació aprendido y siempre hay alguien dedicado a enseñar, a instruir para que otros solucionen también igualmente sus tribulaciones en la vida. En este punto, esta lección está presentada en la Biblia en el caso de la mujer de Lot, esa misma a la cual le dijeron los ángeles que no volteara para atrás, que no se pusiera a ver para atrás de donde se había escapado, de donde había salido, y ella pues en definitiva decidió hacerlo y pues al mirar atrás quedó no solo consumida, sino pues convertida en ese saco de sal del cual ya conocemos, que es la metáfora con que se explica la situación por la cual acabó con su vida
sin necesidad. La sal en la Biblia es un símbolo de cristalización. ¿Qué es una cristalización a nivel espiritual, a nivel mental? Una cristalización son los conceptos errados que se conforman y que se mantienen allí como si fueran verdaderos, como si fueran la verdad de Dios, y las personas no los quieren soltar, no quieren botar esa forma de pensar, esos conceptos que tienen, uno, porque no conocen otro, y dos, porque como ya se les convirtió en una costumbre, prefieren pues, y no saben cómo en realidad manejar la mecánica de hacer la transformación, como dice la Biblia, de su vida o de su mente, porque en realidad no lo han aprendido. Pero, sin duda alguna, esas enseñanzas están contenidas en la Biblia también. Las enseñanzas del nacimiento nuevo, las enseñanzas que nos dicen que somos transformados por la renovación del entendimiento, o sea, de la mente, y que también en realidad nosotros vivimos en este mundo porque Dios vive y Él es nuestra vida, y porque yo vivo, dice el Señor, vosotros viviréis. En este mundo, una cristalización en la mente subconsciente realmente implica que una persona tiene tan afirmado una forma de pensar en su cabeza, en su mente, que no solamente cree que es la correcta, sino que encima de todo eso no quiere aceptar ningún tipo de razonamiento que le permita ver la realidad de su equivocación, y mucho menos cómo puede acceder a las herramientas necesarias para cambiar su concepto equivocado. Por allí, en grosso modo, hablamos acerca de este punto que se llama la cristalización. Esto a nivel espiritual se solidifica, se convierte prácticamente en algo que no debería ser, pero que acontece porque sencillamente las personas han dejado que ese tipo de conceptos vengan a asumir su vida diaria, porque sencillamente lo creen que es así. Y como creen que es así, entonces pues esa cristalización cada vez se reafirma más y le caen más costras, inclusive de cosas negativas, por las diferentes creaciones, otros conceptos más que van aunando para reforzar ese concepto equivocado o errado que tiene. Ahora pasamos acá en lo siguiente. Lo que cuesta disolver una creación de estas. El que vive en el pasado se le cristaliza todo en el subconsciente y no avanza un solo paso.
o sea, se queda allí petrificado, congelado. Se estaciona en el pasado y el futuro no le puede brindar nada, porque el pasado se le está repitiendo una y otra vez en forma constante, por virtud de que esa es la orden la cual pues él inconscientemente le dio a su estructura mental, a su mente. El pasado se le repite y es como una rueda constante. La figura del saco de sal de la mujer de Lot es la más apropiada, digo yo, a nivel bíblico, para ver, pues, qué es lo que significa una cristalización en la vida de una persona. Por sí mismo, el hecho de que el pasado sí es posible traerlo uno a la mente en el presente, es que se recomienda dar las gracias por todos esos tratamientos que son esas oraciones que se hacen diariamente cuando se practica la verdad de Dios. Como si éste ya hubiera sido manifestado. Es decir, tal y cual como lo dijo Jesús. Pedid al Padre creyendo que lo recibiréis y lo recibiréis. Pero eso sí, hacerlo con acción de gracias. Cuando lo hayas pedido, como si ya lo hubieras recibido, es tu acto de fe y culto racional. El tratamiento debe ser siempre hecho en el presente. La realidad es que se debe esperar para hoy, no para ayer ni para mañana, sino para hoy. No funciona cuando se lanza hacia el futuro. El futuro todavía no ha sido creado en los términos terrenales. Dios vive en el eterno presente. Eso hay que quedar claro. Por ser Dios alguien inmortal y omnipresente, omnipotente, omnisciente y ser eterno, Él vive en el día de hoy. Para Él no hay que si ayer, que si mañana, no. Todos los días son hoy. Vivir en Dios es vivir en el hoy. Mañana no existe. Ayer ya pasó. Hoy es nuestra solución. Hoy es nuestro tratamiento y hoy es nuestra cura. Esto significa que se debe de vivir solo al día. La previsión es muy positiva, claro, es muy positivo guardar, es muy positivo tener cosas en forma previsiva, pero aquí se trata de que impera el sentido común. El sentido común expresa la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que expresa el sentido común, la sabiduría de Dios en la tierra. Pero, sin embargo, no hay que vivir en el pasado ni tenerle miedo al futuro. No hay nada a qué temer sino al temor, dijo un poeta llamado Emerson, muy famoso y que ya pues está en el mundo espiritual. El día de hoy siempre trae todo lo que uno va a necesitar. Los gastos de hoy siempre están cubiertos y las angustias monetarias son siempre por algo en el futuro. Jamás
por el pasado ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero, es porque ya anticipaste esa circunstancia en el pasado y se te está manifestando. Esto motivado por el concepto que tú tienes con referente a ese punto. Eleva tu pensamiento a la verdad de Dios, la cual es el tan mentado ser divino, con amor, y descansa todo tu peso en él. Y verás solucionarse el problema milagrosamente. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi carga es leve y mi yugo es liviano. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. En el Antiguo Testamento está expresada la misma verdad como te lo voy a decir ahora. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Nunca permitirá que sea movido el justo. Verás que esto difiere mucho de la idea prevaleciente de que la voluntad de Dios es una prueba constante donde uno tiene que ser interpelado por situaciones para estar siendo probado. El sacrificio, el castigo y la resignación no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ya lo hemos visto, es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Si alguna otra apariencia se nos está presentando, es que tenemos que seguir haciendo nuestros tratamientos, es que tenemos que seguir estando conscientes de que no podemos seguir sosteniendo en nuestra estructura mental conceptos equivocados y pensamientos negativos, porque eso nos va a malear nuestra vida diaria. Cuando la Biblia habla del justo y la justicia, siempre se refiere a la justeza que uno tiene que tener en el pensamiento, a cómo uno va a pensar, es decir, la justeza de pensar lo bueno, a la exactitud con que se enfoca la verdad de Dios en el pensamiento, es a lo que se refiere. La palabra de Dios en la Biblia explica: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Significa, busca el plano espiritual y las leyes que lo gobiernan. En el lenguaje de hoy, piensa lo bueno y se te dará. Recuerda que el ser divino o la verdad de Dios, como tú le quieras decir, proveerá la imagen que tú debes de tener. Conoced y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Ahora quiero traer a colación un comentario que considero idóneo, importante, en este punto para nosotros, los practicantes de la verdad, los que estudiamos y leemos
todos los textos metafísicos, todos los textos espirituales, que hacemos diferentes prácticas espirituales, hacer con la verdad de Dios por delante, que es lo siguiente. Los términos la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos, todos esos términos son intercambiables, sí, porque significan una misma cosa y tú los puedes utilizar de acuerdo al contexto donde tú te vayas a expresar. En forma indiferente son una misma cosa. Lo repito una vez más para que el concepto penetre y quede la claridad. La verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos son intercambiables porque significan una misma cosa. Así de sencillo como te lo estoy explicando. De manera tal de que cuando yo digo la verdad, yo estoy hablando de Dios. Es un aspecto de Dios que se está manifestando, la verdad. Cuando me refiero pues a Dios como tal, me estoy refiriendo pues al reino de los cielos, donde se produce desde donde se produce toda la actividad espiritual para toda la humanidad. Cuando hablamos del reino de los cielos, el cual Jesús lo explicó muy sencillamente y hasta nos dijo dónde quedaba o dónde queda, automáticamente pues eso viene a ser para nosotros algo muy importante, porque Él explica como nuestro Maestro y Señor que es, que el reino de los cielos no vamos a venir a decir lo aquí, lo allá, lo más allá. El reino de los cielos está dentro de todo y cada uno de nosotros, tanto de ustedes como yo, como toda la humanidad. Desde allí es donde se produce lo que llamamos el espíritu, el cual es el que vivifica. Y esa vida que da el espíritu, esa vivificación que es la vida que da el espíritu, produce pensamientos y sentimientos por su radiación desde el centro de nuestro corazón físico. Así de sencillo. Jesucristo nos enseña a trabajar con toda esta verdad, con el amor, con la vida, con Dios, porque Dios es toda esa cosa. Dios es vida, Dios es amor, Dios es la verdad. En este punto, hoy traje, desde que venía pues en el transporte de donde estaba, la idea exacta de dejarte la información de los decretos activos que uno hace en la vida diaria para en realidad pues ir arreglando las cosas
dando las órdenes apropiadas, así como lo dice la Biblia. Que la creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios. Y sabemos que una orden se da es para cumplirla. Desde el principio lo sabemos porque cuando Dios empezó a hacer su creación, en realidad pues no llegó con una pala, con un payloader, con una cuadrilla de hombres para trabajar, no, sino utilizó el verbo para dar sus órdenes. Y comenzó, hágase la luz. En el versículo 26 fue del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, es cuando vemos en el escenario ese nombre, esa palabra hombre, cuando lo creó. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero recordarte algo que dice la Biblia también respecto a ese punto. Dios es espíritu. Y si tú fuiste creado por Él, como en efecto lo fuiste, y Él es tu Padre, porque Él es el Padre de los espíritus, pues sencillamente eres espíritu, eres parte del espíritu principal, que es Dios. El reconciliarnos con Dios a través de la verdad es sencillamente hacer una limpieza completa de nuestra estructura mental, una limpieza de nuestro mundo emocional, una reeducación a nivel inconsciente inclusive de lo que es instalar la verdad en nuestra vida para que ella asuma el mando y el comando. La verdad, como ya tú sabes, es un aspecto de Dios. El espíritu de verdad es, y de acuerdo al texto bíblico, pues lo dejó Jesús como nuestro consolador y también nos explicó los privilegios los cuales tiene para nosotros. El primero a saber dentro de sus explicaciones es que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Esa es la primera. En lo segundo nos explica de que y todo lo que no supieras también te lo mostrará. O sea, las cosas desconocidas también el Espíritu de verdad nos las muestra. Por ejemplo, un botón. Hoy nos hemos sumergido en un punto dentro de una de las moradas del Padre, conocida como la metafísica, con el nombre de la metafísica, que abarca todas las religiones, órdenes y sectas. Un conocimiento bastante amplio, si te pones a pensarlo. Y vemos cómo realmente nuestro cristianismo en realidad pues no tiene absolutamente nada que deberle a todos esos conocimientos de los cuales
nosotros investigamos, estudiamos, vemos, practicamos, porque todo, absolutamente todo, está vinculado con el vínculo perfecto, que es el que Jesús mencionó en la Biblia, llamado el amor, que es también un aspecto de Dios. Ese es el vínculo perfecto, que, como te he venido explicando en días anteriores, realmente pues ese vínculo perfecto a nivel mental se le conoce como la verdad de Dios, porque es también allí todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, en palabras, en conceptos y pues en vida. Es la ampliación de la vida, es la vida en abundancia de la cual nos habló Jesús en sus explicaciones para sus discípulos y para esta humanidad. Él siempre estuvo seguro de que íbamos a entender estas cosas, porque él hizo mención de que ahorita yo hago todas estas cosas, pero más adelante ustedes harán cosas mayores. Hoy por hoy hemos avanzado en el conocimiento espiritual, en la reconciliación con Dios a través de su verdad, de su amor y de su vida eterna. Todo esto lo hemos alcanzado a través de ¿qué? A través de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Pero no a una cápsula, a un conocimiento encapsulado y vetado en un plano, en un concepto de hombre, en un concepto particular o en un lugar particular o en un libro en particular. No. Aquí nosotros, no es la proposición, sino nuestra práctica está justamente destinada a permitir la bajada del espíritu de verdad a nuestra vida. Yo ese punto hace días lo expliqué con sencillez. En otras doctrinas, por lo menos en la India, esa práctica ellos le dan el nombre de Kristi Yoga. Otros le conocen como la boda mística. ¿Qué significa eso en palabras de acentavo, como le gustaba decir a Connie Méndez? Que ese es el casamiento del pensamiento con el sentimiento en esa práctica que llamamos la verdad, que consiste en una oración persistente con las mejores palabras y los mejores conceptos, donde nosotros hacemos nuestra limpieza espiritual y mental para que también ocurra en lo emocional a través de esa práctica de 1. La negación de lo malo, porque en definitiva eso no le sirve a nadie y mucho menos a nosotros, los practicantes de la verdad de Dios y estudiosos de las cosas espirituales. 2. La afirmación de todas
las cosas buenas en nuestra vida que se pueden pronunciar con palabras. En estos días expliqué la mecánica en forma sencilla. Cada palabra trae un concepto, el cual nuestra mente entiende perfectamente hasta donde haya podido llegar, bien sea reducida o ampliamente, tiene un concepto al respecto de estas palabras. Estas palabras, cuando tú las afirmas en tu oración, donde dices que la verdad de todos tus problemas es el bien, la seguridad, la confianza, la fe, es decir, te lo explico más así estilo escuelita. Si yo no acepto lo negativo en mi mente, Señor, y declaro que la verdad de todos mis problemas es armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Esta es la verdad, Señor. Esta es la vida. Esta es el amor. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Es Dios manifestándose en su aspecto verdad a través de nuestra mente, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Él es nuestra vida. Él es el que produce nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que produce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, con las cuales fabricamos en estos cuerpos físicos las palabras y las acciones. Más claro, pues, no creo que más sencillo no se pueda explicar. Pero lo que sí está claro es que cuando tú dices una palabra, atrás trae un concepto y tú lo conoces. Tu mente tu mente consciente ya tiene, subconsciente ya tiene almacenada la información al respecto de esa palabra. Si tú dices perdón, ya tu mente subconsciente sabe lo que es el perdón, cómo se realiza, cómo se materializa aquí, cómo se practica. De eso es que se trata. La perseverancia en este tipo de tratamiento, que en este tipo de oración, para el caso de algunos hermanos, la perseverancia es la que va a dar el fruto, así como lo da la gota de agua que cae encima de la piedra constantemente. Y ya le abre el hueco a la piedra, le esculpe, le da formas, y pareciera increíble que esa gotica de agua vaya a hacerle todo eso a una piedra tan sólida, que eso es lo que nuestra mente nos dice, pero lo hace. Asimismo, la verdad de Dios y la práctica de la verdad de Dios hace todo el trabajo en nuestra vida, reformando, limpiando, purificando y haciendo de nuestra vida y nuestro mundo una vida y un mundo mejor.
que es, al fin y al cabo, lo único que nos interesa. Vamos a pasar, una buena vez ya visto este punto metafísico, el día de hoy, acerca de justamente el día de hoy, vamos a pasar ahora a ver específicamente la doctrina del cristianismo contentiva en una de las epístolas de un apóstol que fue llamado y que llamamos todavía San Pablo. Pablo. Vamos a ver esto en este live el día de hoy. Acá, en el capítulo 17 del libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, que es allí donde vamos a comenzar, tiene el siguiente contenido. Vamos a verlo aquí detenidamente. Dice así, para ponernos en contexto, para poder hacer nuestro discernimiento bíblico. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, así como nosotros, es poder de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque está escrito de esta forma: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polémico de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar, amados, amadas, significa informar. Es lo primero que hay que saber respecto a esto. Cuando nos referimos acá que sino a predicar el Evangelio, porque no me envió Dios, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Quiero decirte que Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Y hemos de saber ya de tanto escucharlo, dónde está el reino de los cielos. Porque Jesús ya nos dijo que no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá. Ya nosotros sabemos dónde está. A eso fue que nos mandó.
esa comisión fue dada para informar acerca de las buenas noticias que ocurren allí en el reino de los cielos. Ok, estamos acá en este punto de que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es esa locura? Esa locura que nos da cuando informamos de cosas para el beneficio en común, para el beneficio de todos, incluyendo el nuestro primero. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros les predicamos a Cristo crucificado, para los judíos un tropezadero y para los gentiles una locura. Allí vemos con sencillez cómo se nos explica el proceso de la doctrina y de las enseñanzas que nos llegan desde el reino de los cielos. Acá no se trata de las pomposas señales ni de las grandes muestras de sabiduría, la cual, pues, sin duda alguna, como tú sabes, muchos se actan de ellas a través de lo que han logrado, a veces materialmente. Porque, pues, en ningún momento se han puesto a considerar de que lo que se ve salió de lo que no se veía, sino realmente, pues, apelan a que fue por un gran esfuerzo, que fue por sus propios medios y nunca por otra razón que se llama Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicar a Cristo crucificado es el mensaje de la cruz. El mensaje de un amor infinito y un perdón infinito para toda la humanidad. La expiación por causa del sacrificio de una persona, un sacrificio, una inmolación, se inmoló a sí mismo por el perdón de los pecados. Y sabemos que esto ocurrió porque, de acuerdo a la ley judía y a las enseñanzas de los judíos, en la sinagoga se practicaba la expiación de los pecados a través del sacrificio de tórtolas, de algunas que otras aves, de machos cabríos, a los cuales se le exigía, pues, que fueran perfectos para que la expiación fuese efectiva. Era lo que se hacía por cada pecado, bien sea personal, bien sea familiar, bien sea del pueblo, se ofrecía un sacrificio ante Dios para que Él perdonara los pecados, purificara la situación y la disolviera. Hoy sabemos que la mecánica es profunda, pero la conocemos.
En este punto, esa predicación de Cristo crucificado vino a ser el objeto por el cual muchas personas fueron perdonadas y obtuvieron salvación a través del perdón de los pecados. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, que muchos de ustedes en su llamamiento no son sabios según la carne, muchos de ustedes, ni tampoco muchos son poderosos, ni muchos son de la nobleza, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, para que nadie se jacte ante su presencia. Por él están ustedes en Cristo, el que ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y recuperación, para que, como está escrito, el que se quiera gloriar de algo, gloríese en el Señor. Amén. En este punto vemos que en los predios espirituales, en las cosas de Dios, no hay una lógica o una regla que tú puedas decir que puedas sacarla así como sacarías una suma en una cuenta en un problema matemático. En este punto, tú ves que si él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y agarró lo que era vil y lo que era menospreciado, vino y lo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, para que nadie se jacte ante su presencia, pues tú ves que el panorama no es como muchos pensaban, sino que allí, dentro de todas estas cosas, sencillamente cuando tú entras, así como dice la Biblia, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea, que la fe viene por el conocimiento de Dios. Cuando tú entras al conocimiento de Dios y su profundidad, tú ves que hasta sin darte cuenta acontecen muchas cosas
a tu favor y a favor de tu entorno y de toda la humanidad, incluyendo a ese que se te convirtió en un adversario o contrario. También es arropado por tu amor, por el amor de Dios, a través de las enseñanzas de Jesucristo. Él no hizo acepción de personas. Y ellos tampoco no son la excepción. Hay una palabra que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo lejano, ni nada, ninguna cosa creada, y ni la vida, ni la muerte, absolutamente nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Padre y Señor nuestro. Él enseña la doctrina. Es parte de esa Trinidad en nuestro cristianismo, que es un aspecto de Dios. El segundo, para ser exacto, aspecto de Dios. Padre, Hijo, que es Jesús, y el Espíritu de verdad o Espíritu Santo, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño aquí en este mundo. Ese es otro de los aspectos de esa Trinidad. Amor, verdad y vida. Son los planos de manifestación de esa Trinidad. Y esto es importante, aunque no lo creas, aunque no lo sepas, que es importante porque de allí tú vas a ver, echando un poco de retro, vamos a ver que hay otros aspectos que son muy poco mencionados, que son aspectos de Dios a nivel espiritual, que se conocen como luz, vida, inteligencia, que son manifestaciones de Él a través de sus hijos. Donde allí en esa luz, vida, inteligencia, es donde se viene a realizar el amor, la verdad y la vida. Allí es los planos de manifestación de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Espíritu de verdad. Aquí quiero puntualizar en este punto, porque en realidad se habla mucho, no seas sabio en tu propia opinión, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y acá, cuando estamos haciendo el discernimiento bíblico, podemos entender de que hay personas que están viendo el live y que sin necesidad que nos lo digan, ya yo sé de que tienen en su mente ese tipo de opiniones porque son tan evidentes. Pero el punto es aquí, de que aquí, como está escrito, dice la palabra, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y allí tocamos ese punto. El mundo llama a lo bueno malo, pero a lo malo lo llama bueno. Hay una inversión de los valores, hay una inversión de los conceptos, hay una inversión de la verdad. Para los efectos, la verdad, que es donde uno se sostiene como hijo de Dios, con todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño a nivel del pensamiento, sencillamente para otros eso pues prefieren negarlo, prefieren echarlo a un lado, prefieren hasta imputarle, como lo hacen muchos cuando injurian a otro, en la palabra de mentira, decir que es mentira. Hasta eso han llegado. Decir que es mentira la verdad de Dios. Ahora, si te han perdonado, si te han comprendido, si te han ayudado en algún momento de tu vida, que esas son cosas buenas. ¿Tú crees que esas vinieron de la negación de la verdad? No, esa es la verdad de Dios manifestándose a través de toda esa gente que te ayudaron, que te perdonaron, que te comprendieron, que te toleraron y que fueron pacientes contigo. Porque si te pones a ver, realmente, pues, ¿cuánta gente no entra en confusión porque desconoce algunos temas, desconoce cosas, no las sabe y pues en realidad su mente trabaja sobre falta de información que tiene y pues eso le ocasiona ciertos inconvenientes y el más seguro es la negación. Hay otros que el desconocimiento les causa dolor, les causa mucho dolor. Así tú ves tantas personas por allí agresivas, violentas, murmuradoras, peleadoras, buscadoras de problemas, injuriadores. ¿Y todo debido a qué? Debido a que están fuera de la verdad de Dios, que están viviendo un concepto equivocado, el cual pues el único sustento que tiene allí es otro concepto equivocado de alguien que vino y le dijo, no, yo al que se mete conmigo le vuelo la cabeza, por decirte algo. Ese es un concepto. Entonces, le muestran eso a un niño, le enseñan eso a un niño. Allí no le están enseñando inteligencia, no le están enseñando comprensión, no le están enseñando tolerancia, no le están enseñando paciencia, sino de una buena vez, reacción sin pensar. Me tocó el momento de encontrarme con algo que desconozco, me dolió y repelí.
hice la repulsión de ese punto. ¿Cómo la hice? La hice bien sea con palabras fuertes, la hice con negación, la hice con violencia. Por eso es tan comprensible que hay personas que tú los ves con una de violencia, agresivo, que no, que esto, que lo otro, y se hacen llamar nombres de que malandro, que yo no sé qué, cosas así. Y bueno, a la final el dolor es grande. Y como les duele tanto las cosas, entonces quieren imputárselo a otro para que sufra también, pensando que así van a solucionar, van a aliviar su dolor. Pero no, déjame decirte que la única solución es el amor de Dios, la verdad de Dios, la vida ajustada a las cosas de Dios. Eso es lo que le va a dar el beneficio que por allí se conoce rimbombantemente, porque hay algunos que se quieren atribuir hasta esa exclusividad también, se llama salvación. Esa salvación también pues proviene del amor de Dios, de la verdad de Dios, de la vida en Dios. Te recuerdo una vez más ese versículo que no sé, estos días me ha venido repetidamente a la mente para decírtelo a ti que estás allí. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hay una palabra que nos habla de ese punto con respecto a Jesús. Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Por eso, cuando aceptas la excelencia del conocimiento de Jesucristo en tu vida, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Mira, realmente jamás imaginé ni por un instante de que la excelencia del conocimiento de Jesucristo agarrara, fuera a esas otras moradas del Padre, las arropara, les diera amor, verdad y vida. Les limpiara inclusive, les purificara. Para que manifestaran ese amor de Dios cada vez más.
Así como esa parábola que él mismo dijo también. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado en el fuego. Y todo pámpano que lleve fruto será limpiado y llevará más fruto. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Si hay algo que hacer, primero hay que reconocer de que Él es la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos, de que Él es el que fabrica nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, de que Él es nuestro espíritu, que nuestro espíritu le pertenece y es parte del de Él, que su actividad espiritual no solo es luz, sino que es fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando en realidad entramos en los predios de la práctica de la verdad de Dios, eso se potencia y todo lo inferior al amor y a la verdad es consumido, purificado y disuelto en el amor de Cristo. Aquí en este mundo. En el otro ya es un hecho. Porque para los efectos hay conocimientos tan profundos que te hablan de 4 cuerpos en evolución. O es decirte, en evolución, porque hay 3 que ya están evolucionados. Es decir, que esto que nosotros vemos es como dice la palabra. No podemos ponernos a sacar la cuenta de la forma, porque lo que se ve salió de lo que no se veía. Lo espiritual es primero, el cielo manda primero. Y entonces tenemos realmente 3 cuerpos evolucionados. Y 4 cuerpos en evolución. Esa clase no la habían pasado. Dirías tú, esta no. Tiene 2 opciones, investiga o niega. Si tú investigas, puedes lucrarte de eso que te estoy diciendo. De los 7 cuerpos del hombre, los 4 que están en franca evolución y los 3 que ya están evolucionados. Eso lo puedes investigar. Vamos a dejarte eso para tus investigaciones particulares, porque tú también estás estudiando, estás aprendiendo. En este punto, dentro de nuestro cristianismo, nosotros vemos que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los conocimientos habidos y por haber. No existirían ni diferentes religiones, órdenes y sectas, ni quien las estudiara, ni quien las practicara, ni quien las enseñara, si no existiera Dios. Porque Él, dentro de todos sus aspectos, es vida.
La vida es Dios, Dios es vida. Sin Él no tenemos nada. Por eso el cristianismo nos enseña, porque yo vivo, vosotros viviréis, dice el Señor. Voy a pasar a la despedida de este live, a hacer la oración de despedida de este live, con los agradecimientos primeramente a Jehová de los ejércitos, conocido como la amada presencia yo soy en otros predios. Voy a hacerlo de la manera convencional, como siempre lo hacemos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por todas esas virtudes que nos envías aquí a tu reino de la luz. Gracias porque tú eres el Padre de las luces. Gracias porque todas esas virtudes son de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable, el cual eres tú. Gracias por tus virtudes. Gracias por la sanación que estás infiriendo a toda esta humanidad en las múltiples formas que pueden existir. Gracias a ti, todo eso existe. Gracias porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo lo podemos. Gracias por ese versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de eso, nos explicas que estamos acostumbrados a tener como a no tener, a pasar hambre como a estar saciados de alimentos. Y allí es cuando ese versículo encaja y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque toda la palabra de verdad es tuya, porque tú eres el Espíritu de verdad manifestándose. Gracias porque toda la verdad es lo mejor para nuestra vida, haberla conocido, porque realmente nos hace libres. Gracias porque la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Muchas gracias, Padre Celestial, por todo, absolutamente toda la sanación que has venido prodigando al agua, al aire, a la tierra, al fuego, a las personas, a todo lo que vemos y a lo espiritual también que no vemos. Gracias por toda esa sanación. Gracias por esa sanidad que has dado a estas personas que se operaron en estos días. Gracias porque algunos ya se han curado ya sin necesidad de ir a la operación, por tu milagrosa intervención. Gracias por la sanación de muchos indigentes que ahora son señores empresarios y preponderados dentro de la sociedad con su dinerito y su familia. Gracias también por la sanación de todos los enfermos mentales, los cuales muchos han ido sanando
por haber hecho contacto contigo tan sencillamente como eso. Sencillamente porque en realidad ocurrió como ese encuentro de Gadareno contigo, donde en realidad automáticamente ante tu presencia fue limpiado y expulsado esa legión para que la paz, el amor y la sanidad asumieran el mando y el comando en la vida de ese hombre de Gadareno. Gracias. Gracias porque esas soluciones inmediatas que le has dado a todas esas personas que por virtud de haber aceptado la ayuda están cambiando sus vidas de ser unos drogadictos empedernidos que estaban por la vía de la dolorosa, por allá pasando trabajo y con rabia dentro de ellos mismos, sintiéndose mal en contra de ellos mismos, ofendiéndose ellos mismos y ofendiendo a todos y sintiendo dolor cada vez cuando estaban sanos, cuando estaban sin drogarse. Gracias porque tú los estás sanando y has sanado a unos cuantos ya, a bastantes. Gracias. Gracias por la sanidad que has ejercido en los que desconocían, Padre Celestial, que tú eres su vida y que eres la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos. Gracias porque el entendimiento de eso les ha permitido saber y ver de que nunca estuvieron solos, que ahorita tampoco no lo están y nunca lo van a poder estar, porque tú siempre estás presente en tu aspecto vida en ellos. Gracias. Gracias por la sanación de las diferentes plataformas digitales, por las diferentes apps, por el ciberespacio, especialmente por el TikTok Live. Muchas gracias, porque por tu infinita misericordia tuviste este espacio aquí para la información acerca de las buenas noticias del reino de los cielos y de la amada presencia de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acá a Fran, a quien será. Gracias a usted por hacernos llegar la palabra de Dios por acá. Se unió a toditos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Que Dios les millonifique todo bien y cosa perfecta en su vida, porque lo que se bendice se multiplica. Bendiciones. Bendiciones a todos.